yo no iba a tener ni con qué pagar un arriendo para vivir. Cuando menos pensé, había pagado las deudas. Ya el apartamento da flujo positivo y ya para el año entrante puedo, con el flujo que da el apartamento, ir haciendo abonos a capital. Gloria comenzó como yo, después de haber trabajado muy duro, de haber ayudado a muchísimas personas y al darse cuenta que estaba llegando a los 60 años y haciendo estos cambios, ha transformado su vida y está muy cerca de su libertad financiera en muy poco tiempo. No hay tiempo para empezar, bueno o malo, es cuando tú decidas convertir ese tiempo bueno y a lo mejor es ese momento bueno para que tú decidas cambiar tu vida, no solamente con el deseo, ay, me gustaría, sino con el compromiso de hacer un antes y un después. Este episodio está espectacular. Gloria tiene un carisma increíble, una energía maravillosa y te dará claves para que tú salgas de donde estás. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, ¿y tú? Bien, ¿en dónde estás tú? Estoy en Medellín, Colombia. Me encanta tenerte conmigo porque tú eres una persona con un enfoque increíble. ¿Cuánto llevas en el programa? Llevo 2 años, un año de avanzado y un año de mentoría, lo cumplí hace poquito. ¿Qué es diferente ahora en tu vida con respecto a económicamente al momento en que entraste? Yo estaba buscando la manera de reorganizar mis finanzas, o sea, yo creía que yo era organizada. Lo que llevaba era unas cuentas para rendir cuentas a mi esposo de en qué se iba la plata, pero realmente yo no tenía un presupuesto, estaba muy endeudada, tenía un apartamento y el apartamento no se pagaba, aparte de las deudas iba pagando la cuota de ese apartamento que no se pagaba con el arriendo. Hice una proyección en unos años yo en qué iba a estar y me vi en la calle. Yo no iba a tener ni con qué pagar un arriendo para vivir. Entonces yo dije, ay, madre mía. Y tenía la posibilidad, yo había sido investigadora de mercados y yo veía esos clientes míos con esas empresas familiares tan lindas, trabajando con el patrimonio de los papás. Y yo dije, pero yo estoy loca, mi papá tiene patrimonio, yo estoy quebrada, tengo capacidad para tener propiedades, entonces aquí la salida va a ser aprender a manejar esas propiedades y un curso de finanzas personales. Entonces empecé a buscar a ver como qué empataba las dos cosas y te encontré a ti. Y una sorpresa fue el cambio de pensamiento, porque yo no esperaba, yo no me imaginaba que iba a tener que cambiar algo de mi pensamiento. ¿Qué fue lo que cambiaste? Cambié la relación con el dinero, cambié la relación, bueno, en general mis relaciones con el dinero y con las personas, con mi pareja, con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá, con mis hijos. Incluso tenía un pensamiento y decía, no, es que el dinero es kármico, yo nunca voy a ser rica porque es que yo no tengo ese karma. Yo creía que el dinero que recibía no era para mí, sino para mis hijos. Entonces, en realidad yo sí vi pasar por mis manos mucho dinero. En mis épocas de asesora y de docente universitaria vi pasar mucho dinero que pasó y se fue y no quedó nada. Gloria, Dios te manda a decir que tú, por karma, tú no puedes tener dinero. Total, es que ese era, yo decía, toda la plata es mala vida. Uno se puede imaginar que Dios me manda a decir que yo tengo karma. Yo tenía un montón de narrativa en mi cabeza y un montón de imaginación, y cuando yo me di cuenta que estaba en vías así a la destrucción, yo dije, ay, ¿será que sí? Pero seguía en mi pensamiento. Cuando te empecé a oír y a oír repetir y repetir, todo lo que tú quieres lo puedes conseguir, lo único que te aleja de lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Y yo decía, pero ¿será posible? Entonces me leí Ni un mueble al año no hace daño, me leí Si lo hubiera sabido antes, y yo decía, ¿será posible? Y me metí al programa y me salté las 3 primeras lecciones, que yo no necesitaba cambiar el pensamiento. Que en la quinta se tuvieron que devolver a la primera lección. ¿Cómo te devolviste? ¿Por qué? Porque yo veía que no avanzaba. O sea, yo vi y yo veía que yo no estaba haciendo las cosas bien. Yo dije, aquí hay algo que no me funciona. Yo hacía las cuentas, hacía las prácticas. Cuando menos pensé, me vi pensando, esto no es para mí, yo no soy capaz de comprar, yo no soy capaz de negociar, imposible pedir un descuento. Cuando yo me empecé a pensar en todos esos imposibles, de no encontrar propiedades, de que las propiedades se pagaran solas, oía a mis cercanos y ellos me decían, no, ese señor yo lo conozco en Estados Unidos, eso aquí no es posible, eso aquí se hace, eso aquí no se puede hacer lo que él hace allá. Yo dije, no, aquí tengo un vacío y creo que están las primeras lecciones, y me devolví a la primera lección.
Y efectivamente tenía que cambiar el pensamiento, porque si no hacía ese cambio, yo jamás iba a salir del hueco donde estaba. ¿Y qué cambiaste de tu pensamiento? Sencillamente que era posible. Pues lo primero que el caso es, como dices tú, mover el trasero. Bueno, vamos a movernos. Entonces, lo primero que hice fue, hagamos un presupuesto, listo, lo hacemos. Niurka dice, a mano, no, pero ¿cuál mano? Si yo hago Excel, yo para qué mano, listo. Lo que hice fue llenarme de humildad, abrir mi mente y decir, voy a dejar que me laven el cerebro. Me fui a la primera lección, me fui a oírte a ti, a Niurka, a Ana Milena, y con toda la humildad y con todo el cariño me puse a escucharlos y a aplicar cada cosita que decían. Y ahí empecé a hacer mi presupuesto, a pagar mis deudas. Cuando menos pensé, había pagado las deudas. Yo le ayudaba a una hija y a la hija no se le pudo seguir ayudando. Katica, estás grande y en este momento estoy muy feliz porque ella es una persona autónoma, independiente, de un apartamento precioso. Otra cosa que he ganado es tenerle fe a mis hijos, porque ellos pueden, los tres. Entonces, saber que ellos son capaces, que yo no tengo que trabajar toda la vida porque ellos no van a ser capaces de ver por ellos, no. Ellos cada uno está en su camino y lo van a lograr. Tengo una camioneta que consume lo que quieras en gasolina, no vamos a tener camioneta. Compramos, la vendemos, compré 2 carritos chiquitos súper económicos y me ahorré en gasolina lo que quieras. La primera vez que yo eché gasolina yo no podía creer lo que estaba pagando. Ya cuando tuve todas mis deudas dije, Dios mío, puedo ahorrar toda esta plata. Todo lo que yo me gano, porque a mí mi esposo me da una plata para la casa, todo lo que yo me gano lo ahorro. Y ya empecé a pararle bolas al negocio. Ya, listo, ya tengo montado mi presupuesto, ya tengo el control y empecé a buscar para comprar. Entonces las cosas hechas al derecho. El apartamento empezó a generar flujo positivo. ¿Qué estabas haciendo mal con el apartamento para que te diera flujo negativo? Porque un pensamiento que yo tenía era que no se podía arrendar mejor, que ese inquilino que había allá, que pagaba muy poquito, no se podía sacar y que si él se iba, lo tenía que arrendar en lo mismo o en menos. Total que el inquilino lo logré sacar, no se fue muy contento, pero así aburrido se fue y yo quedé muy contenta de que se fuera. Le aumenté el arriendo en un 50% y ahora tengo fila de clientes en otro 50%. O sea que se puede. Es más, yo hablé con José Gustavo en una consultoría que le pedí y él me decía, no le dé miedo, cobre duro que ese apartamento los vale, sin ponerme colorada, otro 50% más. Total que el apartamento se ha duplicado la renta de cuando empecé la mentoría a hoy, que duplicar la renta en un año, porque fue cuando empecé la mentoría, eso no es tan fácil. Ya el apartamento da flujo positivo y ya para el año entrante puedo con el flujo que da el apartamento ir haciendo abonos a capital sin necesidad de poner de lo que yo tengo destinado al ahorro. No es ni siquiera que haya subido la renta, sino que pusiste la renta al valor del mercado. Correcto, en lo justo, en lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Y eso es algo que yo veo en personas que tienen las propiedades que no averiguan el mercado realmente. Es como que se pegan a una información parcial que está en contra de ellos. Tú no te imaginas la cantidad de veces que yo he oído que esta propiedad no se vende o no se arrienda bien y es que la gente no la ha movido. Y yo pensaba que eso no se podía. Ajá. De hecho, cogí las propiedades de la familia y empecé a sacar agencias. Y en este momento rentan hermoso. A mí me dicen, no vaya a meterse con oficinas, que las oficinas están mal. Pensamiento, investigué y observé. Aquí a las 5 de la tarde, la congestión de carros, ¿de dónde vienen? De las oficinas. Entonces, sí se arriendan. Entonces, como todo el mundo cree que están mal, pues las venden muy bien, bien para mí. Las propiedades de mi familia, las que mejor rentan son las oficinas. Todo está aquí, todos son pensamientos. Entonces, pues dejémoslos que piensen y nosotros nos aprovechamos de ese pensamiento. Ya no soy yo la del problema de pensamiento, sino los que están alrededor. Yo les digo a mis estudiantes que realmente no es el programa el que hace los cambios, es el estudiante el que hace los cambios. ¿Qué es lo que tú ahora valoras en ti que antes no valoraba? A mí me decían, ¿pero usted qué ha logrado? Y yo, pues no gran cosa. Pero en una introspección que yo hice, yo dije, pero ¿cómo no valorar? Pasar de estar en el hueco más profundo porque no iba para ninguna parte. La salud no andaba bien, tenía un sobrepeso espantoso. Es que me impactó la vida, realmente tu programa me impactó la vida en todo. Una de las preguntas que hace el programa es, ¿qué harías si ya tuviera libertad financiera? Y una respuesta que yo hice fue, no, pues haría dieta y ejercicio. Entonces la pregunta fue, ¿y es que eso no lo puedo hacer ya? ¿Quién dijo que necesito tener 15 propiedades para hacer ejercicio? No, las que se levantan todos los días a estudiar
y luego hacer ejercicio. Y en este momento reboso de salud. Todo, es que todo, la relación con mi cuerpo, con mi familia, con todo cambió. Hoy, por ejemplo, tengo una reserva de salvamento. Si hoy mi esposo se queda sin un peso, yo pues vivimos 3 meses tranquilos mientras nos reorganizamos. Pues ¿cómo no voy a valorar eso? Hay una frase que a mí me encanta que es: de ayer a hoy nada ha cambiado, solo mi actitud, luego todo ha cambiado. En ese momento tenías lo mismo que tienes ahora, la experiencia, porque han sido 2 años nada más, ¿cierto? Tenías los contactos, tenías la fuerza, tenías las cualidades que tienes, solo que estabas con ese pensamiento: Glorita, Dios te mandó a ser pobre, no te olvides, por favor, nada de plata, por favor, todo lo que te llegue lo botas, todos los ricos son unos desgraciados, de plata mala vida. Y tú no eres así, Glorita, sigues siendo miserable financieramente. Total, total, y es un pensamiento arraigado. Es que yo de 21 años me fui de la casa. Mi familia no es pobre, mi familia vive bien. Y me fui de la casa a buscar ser pobre. En serio que lo hice. Y una cosa horrible, pero ya afortunadamente superé, yo siento que superé eso. Yo en este momento digo, todo es posible. Es que yo compré ayer, negocié una oficina. Y yo dije, tan fácil. Cuéntanos ese negocio. Dentro de las decisiones del programa está cuál va a ser mi mercado y cuál va a ser mi estrategia. Yo venía en una estrategia divina, compraba apartamentos, los vendía para comprar otros 2 con lo que recuperaba y en la segunda venta me gasté la plata en deudas. Divina, la estrategia excelente, funcionaba perfecto. En el Excel funcionaba, pero como aquí no funcionaba, eso jamás iba a trabajar. Entonces, ya retomando, dije, no, pues si las oficinas nadie las quiere, pero mucha gente necesita una oficina porque los médicos, los psicólogos, los contadores que tienen un equipo que necesitan reunirse, están trabajando. Con el programa compré una oficina que está rentando, que se paga sola y en un puntazo otra que nadie quería. Después de que la compré, me dijo un vecino de la oficina, del edificio, me dijo, yo la hubiera sacado más barato y me picó. Entonces me encontré esta oficina, vale 150 y la saqué en 115. Wow. Con el compromiso, si en 6 meses la vendo en 160, partimos la utilidad neta. O sea, después de sacar todos mis gastos, yo recupero el 20% en 6 meses. Si no queda firme, de 150 la saqué a 115. Impresionante. Entonces, o sea, tú le dices al dueño, me la deja en esto y si la vendo en esto le doy la mitad, algo así. Correcto. El precio de mercado es 150. Pero el señor que estaba aburrido con la oficina, que iba a hacer una inversión, entonces yo le dije, listo, le doy 115. Si antes de 6 meses la vendemos mínimo en 160, porque si no, no me da. Y le restamos todo lo que yo me gasté en intereses, en administración, en predial, partimos la utilidad neta y no la partimos en 2, para mí el 60, para él el 40, porque yo hice todo el trabajo. Y el señor estuvo de acuerdo. Entonces, y le dije al vendedor, usted verá si se gana esa comisión, pero tiene 6 meses. En todo caso, ganarse ese 20% en 6 meses está muy bien, muy poquitos negocios dan eso. Y si no, quedan firmes y quedo yo con una muy buena propiedad porque está en un punto que es muy comercial. ¿Por qué no te quedas de una vez con la propiedad? Porque el señor no me quería dar descuento, entonces yo lo reté. Pues mi deseo sí es quedarme con ella. En el peor de los casos, se vende antes de 6 meses. Se arrienda en 1.7. Entonces da buena rentabilidad. Pero yo creo que está muy fácil que tú te compres eso, porque lo que le queda al señor es muy poquito. Si tú dices 160 menos 115 son 45, ¿sí? Menos 5 de remodelación. O sea, son 40. ¿La remodelación la paga? La pago yo. No, la pago yo, pero se la saco a la utilidad. Cuando vamos a partir la utilidad, se la saco a la utilidad. Yo no se la voy a regalar. Y ella hace todo eso. Sí, todo. Si tú le haces la cuenta al señor con 10 millones, tú te quedas con esa propiedad. Correcto. O sea, tú le dices, mira, en vez de esperar los 6 meses, ¿por qué no le doy 125 ya? Le doy 115 y deme un año para pagarle los 10 adicionales. Es que yo le iba a decir eso, pero es que yo creo que no la van a vender. Yo quise correr el riesgo de que no la vendan en 6 meses. Tú le haces al señor la cuenta de lo que a él le va a quedar, le quedan 10 millones. Entonces le dice, sí, yo le pago como si se vendiera en 160 en el acuerdo que hicimos. Yo estoy diciendo 10 millones, puede ser un poquito más, un poquito menos. ¿Sí me explico? Puede ser un poquito más, pero muy poquito. Eso da como 13 millones. Y queda buena porque se arrenda en unos 700, en unos 7. ¿Y esa tienes financiada? Sí, yo solamente pongo el 30%, el banco me presta el 70, 20 años, plazo, cuota fija. ¿Y cuánto te queda de flujo positivo ahí? Me queda ras, con los 115 me queda ras. Ya entonces, 10 millones más me queda de flujo negativo, pero muy poquito. Si tú le ves el potencial a esa propiedad, pues vale la pena. Y una cosa que yo les digo también, lo ideal es que las propiedades den
flujo positivo desde el comienzo, pero a veces cuando los intereses están altos y las propiedades están costosas, no es tan fácil al comienzo, aunque se puede, si tú buscas, encuentras, pero ¿cuántos negocios hay que empiezan y ya no dan pérdida ni utilidad y se mantienen solos y pagan la deuda? Muy pocos negocios hacen eso. Y los intereses de los bienes comerciales son más altos, un interés del 15,9, pero después de un año de la renta, el arriendo se incrementa en el IPC más 2 puntos. Esto es lo bonito del bien comercial. Y el Exacto. mantenimiento es prácticamente cero. Y son contratos de mucho más largo plazo que los residenciales normalmente. Entonces, si Correcto. es un buen sitio, eso es una muy buena oportunidad. Ahora, mira tu flujo, mira lo que estás hablando, habla con el señor. ¿Ya lo invitaste a almorzar o no? No, yo hablé con el señor de lejos, el asesor es muy bueno. Hice la Bueno, conexión con el vendedor y él me ayudó a sacarlo así. busca la cercanía con el asesor y con el señor y después le vendes al asesor. Si usted hace esto, usted ya gana su comisión de venta. No tiene que esperar 6 meses. No, él de una vez se gana la comisión, la propiedad queda a nombre mío. Tienes un gasto enorme en los costos de escritura 2 veces. Correcto, entonces la utilidad neta va con todo ese gasto. Lo que veo es que eso te permitió entrar, pero tiene mucho potencial de convertirse en problema. Sí, sí, no, yo no quise darle más plata porque la quería más barata. ¿Y con qué voy? Voy con el riesgo de que se venda. Para mí que se venda es un riesgo, Exacto. pero el riesgo lo compensa la posibilidad de quedarme en 6 meses con esa oficina sin poner más plata. Yo iría por lo seguro y además tienes todos los elementos para hacerlo. Mira tu flujo, mira tus números, aterrízalos a los números, después habla con el agente para ver a él cómo le parece y cómo le vendes el proyecto para que él te ayude a vendérselo con la persona. Los otros 10 los tengo guardados, no tengo que buscarlos. Le pago los 10 en un año y a los 15 días le dice, ay, mira, yo creo que una prima me presta, pero me prestan 7, me lo dejas en 7 y ya tiene toda la plata. Listo, esa está muy buena. ¿Cuál es tu plan para construir ingresos pasivos? Necesito 10 propiedades similares a las que me renten similar a las que ya tengo. Llevo 3, me faltan 7, el plan es hacer un inmueble al año. Libertad 2030, lo que llamé. Más o menos en 2 o 3 años empieza a hacer abonos duros a las deudas. Tú que estás muy metida con nosotros y con estudiantes, ¿te has dado cuenta que la gente empieza comprando una al año, después 2, pero ya cuando van al año 3 compran de a 3 o de a 4? Que yo las 2 que compré las compré este año, las 2. Exacto, o sea que yo creo que mucho antes que eso vas a lograr tu meta, pero me parece bien que seas conservadora. Mira tu flujo y da ese nuevo paso. Me parece excelente, sí, eso no voy a enredar yo con ese negocio. Es decidir que tú ya la compraste, porque yo creo que hay una parte tuya por el miedo de negociar, no se la ha jugado en negocios, uno tiene que jugársela. Entonces, se lo compro ya o tengo otra propiedad que me la están ofreciendo y necesito decidir ya porque solo tengo esta plata, que se llama crear la escasez. Eso es verdad, es puro miedo. Gloria, Dios te manda a decir que la compres. ¿Qué edad tienes tú, Glorita? 58. ¿Qué le dirías tú a una persona de 56 años que ha trabajado toda la vida, que ha sacado a su familia adelante, que siente que no tiene ningún futuro financiero? Cambie el pensamiento y que sí hay un futuro financiero. Segundo, que organice sus cuentas, que no tenga deudas, que las deudas de consumo son el pecado más grande, que cualquiera con cualquier nivel de ingresos lo puede hacer. De hecho, a la empleada de mis papás, que fue mi empleada, la empleada doméstica, yo empecé a hablarle, ya está ahorrando, es creérsela y contar con lo que ya tiene. Yo ya tenía, la persona tiene las cosas y no sabe lo que tiene. Tenía un negocio en la casa que no daba nada y yo lo puse a dar y me puse un sueldo que no tenía. ¿Qué no? Hablas un poquito de lo que es la comunidad de estudiantes y las ventajas que tenemos, porque eso es uno de los recursos de los que yo más me siento orgulloso. Uy, sí, la comunidad de estudiantes definitivamente es muy ganador porque hay muchos cursos en internet de diferentes temas, pero ninguno tiene una comunidad tan activa. A ver, nosotros tenemos varios grupos. Un mastermind que se trata de unir pensamientos con el mismo enfoque para hablar de los negocios. Cuando yo entré a mi mastermind, yo entré perdida. Darwin, uno de los compañeros que es facilitador, me pegaba unas levantadas y Raúl, pensamiento, ¿usted por qué está diciendo esas cosas? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que en Medellín no es posible? ¿Cómo que no hay? Y ahora entran los nuevos y ellos llegan con ese mismo pensamiento. Cuando alguien empieza,
es que todos le caemos encima, los más veteranos. Es la familiaridad, la confianza, la intimidad. Yo pasé de ser la doctora Gloria en otros ámbitos a ser Glorita. Y eso me fascina. Yo amo ese Glorita porque me siento en casa. Por ejemplo, tenemos un grupo de repaso. Y en el grupo de repaso, que a las 4:45 todos los días prendemos motores para estudiar, repasamos los conceptos, nos apoyamos, salimos de dudas, abrimos tablero y hacemos las cuentas. Yo tengo un carro a crédito, hagamos la cuenta juntos a ver si se justifica tener ese destructor de patrimonio tan impresionante. Tenemos el chat de la mentoría. Alguien lanza una pregunta y alguien está en Ecuador y alguien que está en Chile le contesta y el otro de España también le contesta. Ahí estamos, todos contestando con un punto de vista distinto. Si uno está en la familia, en el trabajo, en la empresa, va a comentar sobre bienes raíces y nadie le va a dar una buena razón, una razón lógica. Que ahí tenemos personas que empezaron también en cero, que empezaron con la casa donde vivían y que hoy tienen 10, 15, 30 propiedades y es gente común y corriente. Muchas veces también el capacitador de finanzas personales suele llenarse la boca hablando de Warren Buffett, que mira, que es que yo lo hice, es que yo soy Gloria Ortega y estoy en el camino y me está difícil, está fácil, entonces yo no tengo que ser Warren Buffett. La comunidad nuestra potencia lo que ya tenemos y no dejamos que nos atrape un pensamiento negativo y nos ayudamos a hacer números. Ay, mire, tengo este negocio buenísimo. Entre todos nos ayudamos, nos echamos cantaleta y nos sacamos adelante. Y es muy bonito ver los compañeros crecer. El programa tuyo, Carlos, para mí es lo más ganador. Y lo importante es entrar ahí con mente abierta. Porque si uno entra diciendo, me las sé todas, pues mejor ni entre que se le perdió la plata. Tienen que abrir la mente. Muchas gracias por todo lo que eres para nuestra comunidad. Muy admirado y impresionado y agradecido por lo que has hecho. De verdad, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, mira cómo no hay edad. Ahorita estaba entrevistando una pareja de 24 años que ya tienen ingresos pasivos con bienes raíces. Podemos comenzar como Glorita o como yo, que yo comencé a la edad de ella prácticamente a crecer mi portafolio. Y ahorita tengo un portafolio que yo nunca pensé que le hubiera podido tener. Me había leído muchos libros, programas y todo, y había avanzado y era bueno para ganar plata, pero muy bruto para manejar. Realmente toda mi vida me había enfocado en aprender a ganar y no me había enfocado en aprender a manejar el dinero, a crecer mis finanzas personales. ¿Cuánto tiempo le has invertido a aprender a ganar dinero? ¿Y cuánto tiempo y recursos le has invertido a aprender a manejarlo? Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.